Vámonos por favor en nuestras Biblias a Éxodo capítulo 25, por favor. Éxodo capítulo 25. ¿Y qué vamos a hacer? Miren hermanos, ¿qué vamos a hacer? Vamos a avanzar porque, como les decía, es probable, muy probable, que esta noche terminemos de estudiar los muebles del tabernáculo, propiamente dicho, los 7 muebles, ¿verdad? Hemos avanzado mucho por la gracia y misericordia del Señor, estudiando cada uno de estos muebles. Bendito sea el Señor por la vida, ministerio, trabajo y obra de la hermana Berenice Hicks, ¿verdad? B.R. Hicks, que dejó el libro de la preciosa gema como un legado de estudio bíblico para que podamos aprender de cada uno de los muebles del tabernáculo. Y ahora hemos avanzado hasta el 7º mueble. Ya pasamos el 6º, que es el arca del pacto, lo estudiamos la semana pasada. Si ustedes quieren tener acceso a esos estudios, están en el canal y ahí los pueden encontrar. Y ahora hemos avanzado hasta el 7º mueble, que es el propiciatorio, ¿verdad? Y creo que vamos a leer al versículo 17, Éxodo 25, 17. ¿Y saben qué voy a hacer? Mientras leemos, voy a mostrarles en nuestras ayudas visuales para que puedan tenerlo presente, ¿verdad? Y puedan ustedes visualizar un poco mejor. Ya todo esto lo estudiamos, ¿verdad? El repaso para ustedes. Esta es la cortina de entrada, este es el atrio. Aquí está el altar del holocausto o el altar de bronce. Aquí está la fuente de bronce, ¿verdad? Aquí está la entrada con los 5 pilares, las 4 coberturas, ¿verdad? Ahí ven ustedes las cuerdas, los clavos, ¿verdad? Que sostenían el atrio o las cortinas del atrio. Entramos al lugar santo. Esto se los he descrito una y otra vez y no me canso de hacerlo porque la intención de esto es que puedan aprenderlo, que puedan tenerlo presente siempre y nunca lo olviden, ¿verdad? Entonces aquí está, este es el santuario propiamente dicho, ¿verdad? El recinto que contenía el lugar santo. Como ustedes pueden ver, ahí están las 4 columnas que nos dan hacia el lugar santísimo. Está el candelero de oro, ¿verdad? Está el altar del incienso, la mesa de los panes. Es un lugar precioso, ¿verdad? Maravilloso que encontramos en la palabra de Dios. Hacia arriba ustedes pueden ver que está el techo, ¿verdad? De las cortinas de lino fino torcido y tenía rojo, púrpura y carmesí. No, rojo, púrpura y celeste o azul, ¿verdad? Azul, púrpura, carmesí y blanco. Entonces ahí ustedes ven. Está arriba el techo, todo este es el recinto, abajo están las basas de las 48 tablas que hacían el santuario del lugar santo y del lugar santísimo, ¿verdad? Si ustedes ven aquí, la aplicación me da la posibilidad de poder leer la descripción de cada una de estas partes, ¿verdad? Hay unos pasajes cruzados, de referencia de lo que dice la Biblia también. Por ejemplo, aquí dice Apocalipsis 8, acerca del incienso que se quema en el cielo, ¿verdad? El velo que está aquí también, ya esto lo estudiamos. El velo, eso no es otra cosa más que el cuerpo de Jesús, ya lo estudiamos en Hebreos, también dice literalmente que Él abrió un camino a través de su cuerpo, ¿verdad? El velo de su cuerpo, el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo. Y por supuesto, ahora hemos llegado a este lugar que es el lugar santísimo. El lugar santísimo tiene 2 muebles en uno, que están unidos. Es el arca del pacto y el propiciatorio, formando así los 7 muebles del tabernáculo. Entonces, el arca del pacto es esta urna o este cajón hecho de madera de acacia cubierta de oro por dentro y por fuera, que tiene 4 anillos. Ustedes los pueden ver ahí, están frente a ustedes. Tienen 2 varas y ahora, por cierto, nos hemos graduado a estudiar el propiciatorio. ¿Qué es el propiciatorio, hermanos? El propiciatorio es esta plancha o este mueble o este artículo que está arriba del arca, ¿sí? Que tiene esos 2 querubines, esas 2 figuras de querubines con alas que están estirando las alas. Eso se llama propiciatorio o se llama asiento de misericordia.
¿De acuerdo? Ese es el propiciatorio. Ahora vamos a leer la descripción que Dios da acerca del propiciatorio. Vamos a Éxodo 25, 17, por favor. Dice, y harás un propiciatorio de oro fino, cuya longitud será de 2 codos y medio y su anchura de codo y medio. Harás también 2 querubines de oro, labrados a martillo los harás en los 2 extremos del propiciatorio. Allá harás pues un querubín en un extremo y un querubín en el otro extremo. De una pieza con el propiciatorio harás los querubines en sus 2 extremos. Y los querubines se extenderán por encima de las alas, cubriendo con sus alas el propiciatorio, sus rostros el uno enfrente del otro, mirando el propiciatorio los rostros de los querubines. Y pondrás en el propiciatorio encima del arca, y en el arca pondrás el testimonio que yo te daré. Y de allí me declararé a ti, y hablaré contigo de sobre el propiciatorio, de entre los 2 querubines que están sobre el arca del testimonio, todo lo que yo te mandare para los hijos de Israel. Amén. Entonces, vamos a empezar a estudiar algunos detalles respecto al propiciatorio, ¿de acuerdo? Entonces, es esto que ustedes ven aquí frente a ustedes. Este es el propiciatorio, ¿verdad? Este es el lugar santísimo, es la descripción que tiene. Estaba cerrado por completo, igual arriba tenía la cortina, ¿verdad? Entonces, déjenme ver si de alguna forma... este es el asiento de misericordia, es la otra descripción. También pueden tomar notas si ustedes gusta. Está en Éxodo 37. Ahí está la otra descripción del propiciatorio. ¿Ok? Muy bien, entonces volvamos a la pantalla, a nuestra pizarra tan útil. Y comencemos por aquí. ¿De acuerdo? Miren, vamos a hacer una cosa. Veamos la característica que dice que tenía. Dice que el propiciatorio, déjenme ver, lo escribí mal aquí. Propiciatorio estaba hecho de oro puro. ¿Sí? Propiciatorio o asiento de misericordia. Asiento de misericordia. ¿Qué era? Esta plancha de oro nos habla de una cosa. Si ustedes se dan cuenta, el arca del pacto estaba hecha de madera cubierta por oro. Pero el propiciatorio estaba hecho de puro oro. ¿De acuerdo? Estaba hecho de oro puro. No le habían agregado absolutamente nada. No tenía madera el propiciatorio. Era de oro puro. Entonces, esto nos habla, obviamente, como lo hemos estudiado en otras ocasiones, de la divinidad de Dios, de la divinidad de Cristo, ¿verdad? Específicamente. Entonces, miren esto. Si el oro nos habla de la divinidad y el nombre del lugar del mueble es el propiciatorio, el asiento de misericordia, esto nos habla de una cosa, que la misericordia que surgía de este lugar tenía un origen divino. Entonces vamos a ponerle aquí, era una misericordia divina. ¿De acuerdo? Vamos a ponerle misericordia y gracia. Porque las palabras gracia y misericordia en el Antiguo Testamento muchas veces se usan de manera similar, ¿verdad? Indistintamente. Ok, oigan esto. Quiere decir que no proviene del hombre. Esta misericordia y esta gracia no proviene del hombre. ¿Sí? Proviene de Dios. Vamos a poner aquí, sino de Dios. La misericordia, la gracia que Dios ha dado para el hombre no proviene del hombre en sí, porque no podemos nosotros producir la misericordia en Dios. Es la naturaleza de Dios, es misericordia. Él es misericordioso, amoroso. Su gracia, su favor, su misericordia son de origen divinos. ¿Ok? Entonces, esto nos habla, queridos hermanos, el oro en el asiento de misericordia o el oro en el propiciatorio. Nos habla de la misericordia divina de Dios para con el hombre pecador. ¿Ok? Y por lo tanto, miren esto es precioso.
Si es misericordia divina, es decir, si es una misericordia que proviene de Dios, que no es perecedera, que no tiene límite, digámoslo así, es una misericordia eterna. Eterna. A ver, escribí mal aquí, miren, disculpen. A veces tengo la tablet en posición vertical y cuesta más. Es una misericordia eterna. Quiere decir, no falla, no perece, no muere. ¿De acuerdo? Entonces, quiero que noten esto. Estamos hablando del tabernáculo de Moisés, por lo tanto, nos estamos refiriendo a la persona de Jesucristo. Siempre que hablamos del tabernáculo, estamos hablando sin duda acerca de la persona de Jesucristo. Por lo tanto, todo esto que estamos hablando de la misericordia, de la gracia, todo eso está en la persona de Jesucristo. Todo eso está reflejado, evidenciado, mostrado en la persona de Jesucristo. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué pasa? Que la misericordia de Cristo no tiene su origen en un hombre, sino en la parte divina de Cristo, en Dios. Y tampoco tiene fin. Su misericordia es para siempre, es eterna. ¿Está claro eso? Entonces, estamos hablando de la persona de Jesús. La misericordia que Jesús nos tiene, nos extiende, es una misericordia eterna, divina. No es inspirada por un hombre, no es inspirada por qué tan buenos seamos o por qué tan malos seamos. No está inspirada en nuestras buenas acciones. No está inspirada o no tiene su fundamento en lo genial y fantástico y buen hijo que soy yo para Dios. La misericordia y la gracia están evidenciadas, presentes en la persona de Cristo, no por nuestras obras, sino por su propia misericordia, porque de Él emana la misericordia, de Él emana la gracia. ¿Está claro eso? Eso es muy importante que lo entendamos. Y van a ver por qué. ¿De acuerdo? Déjenme ver, les voy a dar una cita ahorita. Un momento, por favor. Si gustan, vámonos a Juan capítulo 1, por favor, antes de continuar. Vamos a mencionar alguna cosa por aquí. Juan capítulo 1. Capítulo 1, versículo 14. ¿Lo tienen? Dice, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Está hablando de Jesucristo, obviamente. Y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Juan dio testimonio de él y clamó diciendo, este es de quien yo decía, el que viene después de mí es antes de mí, porque era primero que yo, porque de su plenitud tomamos todos, y gracia sobre gracia. Pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Noten por favor que la palabra gracia, tanto en el versículo 17 como en el versículo 14, también hace referencia a la misericordia. Por lo que les decía, porque las palabras que se usan para gracia y misericordia muchas veces es la misma palabra en el idioma hebreo. Entonces, queridos hermanos, ¿qué estoy tratando de decirles con eso? Esto nos habla acerca de la misericordia de Dios en Cristo, que ha sido reflejada a través de Cristo. En la persona de Cristo se vio reflejada la misericordia y la gracia divina. Esta gracia que no proviene, como les digo, esta misericordia que no proviene de las obras del hombre o de las acciones del hombre, sino de Cristo, de Dios, de la parte divina de Dios en Cristo, ¿verdad? Ahora, oigan esto, es una misericordia eterna también. Es una misericordia que nos ha sido extendida y que es para siempre. ¿Está claro eso? Ok, vámonos por favor a 2 de Timoteo 1, por favor. 2 de Timoteo 1. Segunda de Timoteo capítulo 1. ¿Están aprendiendo algo, queridos hermanos? Vamos a ver el versículo 9. Leamos el versículo 9.
El 8 si quieren también. Dice, por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí, preso suyo, es decir, preso por el Señor, está hablando el apóstol Pablo, sino participa de las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios, quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras. ¿Ven lo que les digo? No, esta misericordia no proviene de las obras o de las acciones de un hombre, del hombre, ¿verdad? Proviene de Dios, es divina, es una misericordia divina. No conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos, pero que ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Señor, de nuestro Salvador Jesucristo, el cual quitó la muerte y sacó a la luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio. ¿Están viendo eso? La gracia, la misericordia fueron manifestadas en la persona de Jesucristo, en la aparición de nuestro Salvador Jesucristo. Entonces, esta misericordia y gracia, esta misericordia divina que estaba presente en el asiento de misericordia, en el asiento de la misericordia o en el propiciatorio, no es otra cosa más que una sombra, tipo o figura del Señor Jesucristo y de su gracia, de la gracia del Señor Jesucristo. Ahora, esto es precioso. Les decía por qué. Ahora les doy explicación por qué. Hermanos, cuánta bendición y cuánta felicidad podemos encontrar en el hecho de saber que seamos lo que seamos o hayamos sido lo que hayamos sido, Cristo nos amó y Cristo tuvo gracia y misericordia por nosotros. Mostró su gracia y misericordia para con nosotros, que aun siendo pecadores, hijos de la ira de Dios, Cristo murió por nosotros. Ahora, eso es impresionante, hermanos. Si no podemos comprenderlo, si no podemos entenderlo, definitivamente nunca vamos a tener gratitud en el corazón por saber y entender que a pesar de lo que hemos sido, a pesar de lo que hemos hecho, Cristo mostró, reveló, manifestó la misericordia de Dios para con nosotros. Y gracias a Dios que no depende de una acción de un hombre. Gracias a Dios que no depende de ciertas cualidades, características que nosotros debemos cumplir o tener. Depende de la misericordia de Dios al amarnos, al inclinarse hacia nosotros que no podíamos valernos por nosotros mismos. ¿Alguien puede decir amén a eso? Porque, hermanos, si lo entendemos, vamos a tener una gratitud diferente en nuestra propia vida, ¿verdad? Y esto nos cura del orgullo, hermanos. Esto nos cura de la soberbia. ¿Saben por qué? Porque no hay nada peor, queridos hermanos, que creer o considerar que por nuestra capacidad somos algo especial. No, queridos hermanos, no somos nada especial, no tenemos nada especial. Lo único que tenemos es a Cristo y Él nos hace especiales a nosotros. No tenemos nada que ofrecer de valor que podamos sorprender a Dios, que podamos impresionarlo, ¿cierto? Lo único que tenemos es un corazón que Él está transformando y cambiando a su imagen y su semejanza. Y por eso dice la Biblia que nadie es salvo por obras para que nadie se gloríe. ¿Está claro eso, hermanos? Entonces la misericordia es eterna, divina, para siempre en el Señor podemos encontrar misericordia. Misericordia cuando reconozco mi condición, misericordia cuando reconozco que no es por mis fuerzas, ni por mi capacidad, ni por lo que yo he podido lograr, ni hacer, ni quitar, ni poner. Todo es por la misericordia y la gracia de Dios. ¿Ok? Entonces, ya hablamos. Este propiciatorio nos habla de la divinidad, de la misericordia y la gracia de Cristo, que fueron manifiestas en su persona para nosotros. Nos habla acerca de que es una misericordia eterna, divina y que nunca, jamás va a terminar. ¿De acuerdo? Entonces, ahora vámonos por favor a 1 de Pedro capítulo 4. Porque viene otro lado de esta historia. 1 de Pedro capítulo 4. Vamos para allá, por favor. Cuando lo tengan, me dicen un amén, por favor. Como les he dicho que se pone un fuerte amén, lo tienen que poner con caritas y todo eso, ¿verdad? 1 de Pedro capítulo 4.
Vamos a ver, leamos los versículos. Déjeme ver. Es que es impresionante todo lo que dice el apóstol Pedro aquí. Vamos a leer desde el versículo 7 en adelante. Ahora, este es el otro lado de la balanza, como les digo, porque, bueno, Jesús ha tenido misericordia de nosotros, ¿cierto? ¿Pueden decir amén a eso? Jesús ha tenido misericordia de nosotros y ha mostrado su misericordia y su gracia para con nosotros, ¿verdad? Que siendo pecadores murió por nosotros, que siendo lo que somos nos ama, que hemos sido lo que hayamos sido, siendo sido lo que hayamos sido, Él nos ha perdonado, nos ha dado un espacio en su casa, nos ha hecho un espacio en su mesa, nos ha llamado a ser su esposa. ¡Qué misericordia!, ¿verdad? Lindo pensar en eso, en la misericordia de Dios, es una cosa fantástica y debe darnos gratitud en el corazón. Ahora, el otro lado de la balanza es el siguiente. ¿Cómo es eso que yo estoy feliz de que Dios extienda su misericordia para conmigo, pero yo cierro mi mano para bendecir a otros y ayudar a otros y tener misericordia de otros? Eso es algo incomprensible tanto para Dios como para nosotros. Y lo digo con mucho cuidado y respeto, ¿verdad? En el sentido, no es que Dios no lo pueda entender, Él sabe que tenemos un viejo corazón. Pero me refiero a, es tan difícil pensar que vamos a recibir misericordia, pero que nosotros no queremos dar misericordia. Digo que es difícil pensarlo, queridos hermanos, porque sí nos gusta recibir, pero no nos gusta dar. Todo el mundo está contento cuando le dan un regalo, todo el mundo está contento cuando le dan algo, lo bendicen de alguna manera, ¿verdad? Pero cuando toca dar, ya nos cuesta. No nos gusta, cerramos la mano, no queremos hacerlo. Por ejemplo, cuando el Señor nos bendice con nuestro salario, con nuestro sueldo, con un trabajo, con las fuerzas, el poder, la vida, estamos contentos, felices. Por supuesto que sí, nadie quiere pensar en otra cosa, ¿verdad? Pero se dan cuenta que cuando nos toca bendecir nosotros al Señor en su casa, en las ofrendas, a alguien más, a alguien que tiene necesidad, a una persona que nosotros hemos visto que ha estado pasando dificultades, ¿qué hacemos usualmente, queridos hermanos? ¿No es cierto que lo que hacemos es cerrar nuestra mano? ¿No es cierto que lo que hacemos muchas veces, queridos hermanos, es hacernos los desentendidos? Como que no es con nosotros. Entonces, dense cuenta, por favor, de lo que les estoy diciendo. Si Dios nos ha dado una misericordia tan grande, una gracia tan grande que no merecíamos, lo menos que usted y yo podemos hacer es tener misericordia de alguien más. Porque, ¿qué encontramos en este propiciatorio? Encontramos gracia, encontramos misericordia, ¿verdad? ¿Y qué nos pide Dios a cambio de eso? ¿Nos pide que no nos equivoquemos nunca más? No. ¿Saben qué nos pide? Que tengamos misericordia de los demás. Eso es lo que nos pide a cambio de esto. Se los voy a demostrar. Vámonos a 1 Pedro 4:7, les decía. A ver, leamos. Mas el fin de todas las cosas se acerca. Sed pues sobrios y velad en oración. Y ante todo, tened entre vosotros ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados. Entonces, aquí el apóstol Pedro está diciendo en pocas palabras, saben que si no hay amor, no se van a perdonar los unos a los otros. Si no hay amor, no va a haber este deseo de perdonar y de cubrir la falta de otros, es decir, de remitir la falta que otros han cometido contra nosotros, ¿verdad? Por supuesto que el amor de Dios cubre multitud de pecados, sí, Él está dispuesto a perdonarnos. Aquí el problema somos nosotros. Aquí el problema es cuando alguien ha pecado o ha fallado en algo contra nosotros, porque es nuestro amor el que no puede cubrir ese pecado, es nuestro amor el que no puede cubrir esa falla. No amamos lo suficiente como para perdonar. No amamos lo suficiente como para tener misericordia. ¿Me voy a entender? Entonces dice, y ante todo, tened entre vosotros ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados. Vean, hospedaos los unos a los otros, sin murmuraciones, es decir, sin quejarnos. Hospedar no solo en términos naturales, ¿verdad? Si alguien necesita ayuda en casa, si alguien necesita que lo tomemos un tiempo, que le apoyemos. Hospedar también significa darle un refugio a alguien que está pasando un momento difícil, sin murmuraciones.
sin quejarnos de la ayuda que le damos a alguien más. Miren, esto es algo muy, muy básico, hermanos. Esto es algo muy básico, pero muy necesario de entender y de decirlo, ¿verdad? ¿Cuántas veces, queridos hermanos, pasa que tenemos el deseo de ayudar? Miren esto, que queremos ayudar, en serio queremos ayudar, pero esa ayuda muchas veces va acompañada de queja, de murmuración, va acompañada de lamento, ¿verdad? Está aquello de decir, cuánto tuve que gastar por esta persona, cuánto tuve que invertir, y qué tiempo, qué recurso, qué dinero, y la persona no me lo agradeció, y la persona no se lo merece porque yo pienso que él está haciendo esto. Hermanos, la Biblia dice, hospedaos los unos a los otros sin murmuraciones. Seamos un refugio para otros que necesitan, sin quejarnos, sin estar murmurando, sin estar lamentándonos, ¿verdad? Por lo que hacemos por alguien más. Hagámoslo como para el Señor. Vean lo que dice el versículo 10. Esta es la clave para entender lo anterior. Cada uno, según el don. Miren esto, hermanos. La palabra don, aquí, la palabra don es un regalo. Es un presente. ¿De acuerdo? Es un regalo. La Biblia dice aquí, cada uno conforme al regalo que ha recibido, conforme al presente, al don que ha recibido, oigan, ministrelo a otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Ahora, vamos a detenernos un momento aquí a meditar sobre esto, ¿ok? Quiero que vean, por favor, la palabra griega que se escribe aquí, don, en el versículo 10. Por favor, anoten esto. La palabra don en griego es la palabra charis. A ver, déjenme ver, se los voy a poner así como se oye. Charis. Charis. Déjenme confirmarles qué palabra es. Aquí se las voy a poner enfrente. Es la G5486. G5486. 5486. También es la palabra charisma o carisma, ¿verdad? Y esta palabra quiere decir un regalo, quiere decir un presente. Aquí tienen la definición ustedes. Miren, es una dádiva, es una liberación, una concesión, ¿verdad? Es una facultad milagrosa, que es un don, ¿verdad? En este caso es lo que la gente le dice. Tiene un don de sanidad, tiene un don de palabra, un don de ciencia, de palabra de ciencia. Esos dones no son otra cosa más que un regalo, hermanos. Es un regalo. ¿Qué tiene que hacer usted para ganarse un regalo? Nada. Es un regalo que lo tenemos sin merecerlo. Ahora, esta palabra charis o charisma también se traduce gracia. ¿Sabían ustedes? También se traduce gracia. ¿Me están siguiendo? Básicamente es la misma palabra, hermanos. La misma palabra charis que se usa para don o para regalo también se usa en el mismo pasaje, si ustedes lo ven, en la parte más final, más adelante cuando dice la multiforme gracia de Dios, es la misma palabra charis, es la misma palabra. Entonces, en pocas palabras aquí el apóstol Pedro dice, cada uno según la gracia que ha recibido, según la gracia que le ha sido dada, el regalo que le ha sido dado, ministrelo a otros. Ahora, esto, queridos hermanos, este es el meollo del asunto del tema de hoy. Y yo pensaba que íbamos a terminar hoy, pero por lo visto no vamos a terminar hoy. Me falta mucho por abarcar y no vamos a terminar. Vean esto. Voy a borrar esto, queridos hermanos, espero que lo hayan escrito. Aquí dice que debemos, voy a ponerlo en grande, ministrar la gracia. Ministrar la gracia. Para eso, ¿qué creen? Les voy a dar la definición de la palabra ministrar. ¿De acuerdo? La palabra ministrar en este contexto y en este texto que estamos leyendo es la palabra diaconeo. En griego. Diaconeo. ¿Sí? La palabra diaconeo significa servir. ¿Qué les parece? Es tremendo. De aquí es donde se usa la frase el diácono de la iglesia, ¿verdad? O la diaconisa de la iglesia, que son servidores, ¿verdad?
Diaconeo significa servir, significa ministrar, significa administrar. ¿Van siguiendo? Significa ayudar. Significa ser anfitrión. ¿Qué les parece todo lo que significa un diácono, un diaconeo, verdad? Ser anfitrión. También significa servir como amigo o maestro. ¡Wow! Hermanos, esto es precioso. Yo estoy aprendiendo mucho con ustedes. Espero que ustedes estén también aprendiendo y disfrutando de este principio, ¿ok? Perdón, tomé un poquito de agua. Sigamos. Ministrar, diaconeo, ser un diácono, ser un administrador de la gracia. ¿Qué significa? Significa servir a otros ¿a través de qué? A través de la gracia, a través de la misericordia. Ministrar a otros a través de la misericordia. Administrar esa misericordia. ¿Qué significará administrar la misericordia? ¿Será que tiene que ver con decidir cuántas veces me equivoco y aplico esa misericordia para mí? Se oye bien bonito, pero no es eso. Administrar la misericordia, administrar la gracia, significa aprender a darla a otros que la necesitan. Es tremendo, ¿verdad? Miren esto. Ayudar a través de la gracia y la misericordia. Ayudar a otros a través de la gracia y la misericordia. ¿Cómo? O sea, esto no aplica para Dios, hermanos, de nuestro lado, ¿verdad? ¿Cómo yo voy a ayudar a Dios con la misericordia? ¿Sí me explico? ¿Cómo voy a ministrar a Dios en misericordia? Si Él no necesita mi misericordia. Él me la dio, Él me la regaló a mí. Entonces yo ayudo, yo sirvo, yo ministro la misericordia, la gracia, como ya vimos, el don, la gracia, el regalo que Dios nos ha dado. Dios nos lo dio para que sirvamos y ayudemos a otros. ¿Está claro eso, hermanos? Miren esto. Ser un anfitrión a través de la misericordia. Ser un anfitrión significa recibir a alguien. Servir a alguien, atender a alguien, aceptar a alguien a través de la misericordia. Y miren, este me impresionó mucho. Dice, servir como amigo o maestro a través de la gracia, a través de la misericordia. Miren, hermanos, qué precioso cómo podemos ser maestros de otros a través de la misericordia. No estamos hablando de ponernos sobre otras personas y de creernos que sabemos más o que tenemos más o que conocemos más de otras personas. Estamos hablando de ser maestros y enseñarle a otros a tener misericordia de la forma en la que Dios tuvo misericordia de nosotros. ¿Está claro eso? Entonces miren, ministrar la gracia o ministrar la misericordia o la palabra gracia, ya les dije que es la palabra charis o charisma también, ¿verdad? Y la palabra charis quiere decir un regalo. Ya lo estudiamos, ya se lo dije anteriormente. Significa una dádiva. Una dádiva significa un don, un presente. Entonces, ¿qué les parece? Miren qué tremendo esto. Ahora, eso nos lleva a una conclusión. Lo vamos a poner en un recuadro aquí para hacerlo un poco más claro. Miren esto. Usted y yo debemos, lo vamos a poner como un principio espiritual, debemos ser ministros de la misericordia. Misericordia. ¿Qué les parece? Usted y yo debemos ser ministros de la misericordia. ¿Y qué significa ser ministros? ¿Tener un puesto alto? No. ¿Qué significa ser ministro? Tener un rango
alto, elevado. No, ser un ministro significa ser un servidor. Ser un ministro significa ser un diácono. Administrar, ayudar, ser anfitrión, ser maestro, ser amigo de alguien más. ¿A través de qué? De la gracia y la misericordia de Dios. ¿Está claro eso? Muy bien, vámonos a Mateo capítulo 9. Estas es las palabras del Salvador, ¿verdad? De nuestro Señor Jesucristo. Mateo 9. ¿Están aprendiendo algo, queridos hermanos? Ese pasaje que leímos de 1 de Pedro 4 es precioso. Es uno quizás de los pasajes que más marcó mi vida hace unos años, que lo estudié y lo aprendí, por cierto, en un sermón de la doctora Hicks también, acerca de cómo podemos ministrar a otros, cómo podemos ser servidores de otros en la gracia y en la misericordia. Y ella decía algo que es muy impresionante, les voy a contar. Ella decía algo en ese mensaje, ella decía, ¿saben por qué me critican a mí? Decía ella. La misma gente que está alrededor mío y es cercana a mí, decía ella. La gente me critica porque tengo mucha misericordia aún de la gente que me hace daño. Y es impresionante pensar en eso, porque si ustedes lo piensan, ¿cuántas veces puede la persona que nos rodea saber que somos nosotros personas que tienen misericordia de los demás? Aun cuando los demás se han equivocado, aun cuando los demás han fallado. Porque una cosa es que digan, esa persona es cosa seria cuando se enoja, es rencoroso, es resentido. ¿Qué concepto tienen de usted? ¿Qué concepto tienen de mí? Porque puede ser que la gente tenga ese concepto y digan, no, el hermano fulano de tal, él es una persona sumamente resentida, no se le puede hacer nada, no se le puede decir nada porque se enoja y ya no le habla a las personas y ya no ayuda, ¿verdad? Se va para la casa enojado porque no le gustó lo que dijeron, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué concepto tiene la gente de nosotros? Porque dependiendo de ese concepto, usted puede tener un parámetro o una forma de entender cuánto la gente ve la misericordia de Dios en su vida, ¿verdad? Pero la realidad es cuando entendemos que no somos nada, que no podemos hacer nada, que no es por nuestras obras, que no es por nuestras acciones, que no es por lo que nosotros podemos hacer o dejar de hacer, que Dios nos ama y que Dios tiene misericordia de nosotros, en esa misma medida también podemos nosotros aprender a tener misericordia de otras personas. ¿Está claro eso? Muy bien. Vamos a ver, léame ver el capítulo 9. Leamos desde el versículo 9, por favor. Vamos a ver todo este pequeño pasaje. Dice, pasando Jesús de ahí, vio a un hombre llamado Mateo, que estaba sentado al banco de los tributos públicos, y le dijo, sígueme. Y se levantó y le siguió. Y aconteció que estando él sentado a la mesa en la casa, he aquí que muchos publicanos y pecadores que habían venido se sentaron juntamente a la mesa con Jesús y sus discípulos. Cuando vieron esto, los fariseos dijeron a los discípulos, ¿por qué come vuestro maestro con los publicanos y pecadores? Oigan esto. Jesús llamó a Mateo. ¿Qué era Mateo? Mateo era un recaudador de impuestos, ¿verdad? Y dice ahí que habían publicanos, pecadores, habían de estos individuos que no eran bien vistos por la sociedad judía, ¿verdad? Por el pueblo judío, incluidos los fariseos, porque ellos estaban rasgándose las vestiduras prácticamente, ¿verdad? ¿Cómo era posible que Jesús estuviera sentado con los publicanos y pecadores y ellos no se juntaban con nadie así? ¿Cómo podía ser que tuviera algún tipo de conversación con alguien así? Similar a lo que sucedió con la mujer en el pozo, ¿se acuerdan? Que era samaritana, entonces nadie se juntaba con ellos porque se consideraban superiores a ellos, y entonces hasta la misma mujer estaba sorprendida preguntándole al Señor, ¿cómo es que tú hablas conmigo? Entonces vean lo que dice el versículo 12. Al oír esto, Jesús les dijo, los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. Id pues y aprended lo que significa misericordia quiero y no sacrificio, porque no he venido a llamar a justos,
sino a pecadores al arrepentimiento. Miren qué impresionante. Id pues y aprended lo que significa misericordia quiero y no sacrificio. ¿Qué está diciendo eso, queridos hermanos? En pocas palabras, Jesús está diciendo, miren, no importa lo que se crean, no importa qué tan santos se puedan creer, no importa qué tan cercanos a Dios se puedan considerar ustedes o cuánto puedan saber, creer que saben de las escrituras, de la ley, de la palabra, de interpretar y de todo lo que la Biblia dice. No importa lo que puedan creer que saben. Dice, misericordia quiero. Aprendan lo que significa. Significa que no necesitan estar todo el tiempo pensando que son tan santos que ya se los va a llevar el Señor. Lo que necesitan, dice Jesús, es aprender a tener misericordia de los pecadores, a tener misericordia de aquellos que fallan, de aquellos que no conocen a Dios, de aquellos que están luchando, de aquellos que tienen luchas, batallas espirituales cada día por su viejo hombre, por su viejo corazón, ¿verdad? Por esa naturaleza corrupta. Vayan y aprendan a tener misericordia. Aprendan a ser diáconos de la gracia, diáconos de la misericordia. Aprendan a servir, a ministrar, a ayudar, a ser anfitriones con otros a través de la gracia y la misericordia. ¿Está claro eso, hermanos? Vámonos ahora a una cita más, por favor. Miqueas en el Antiguo Testamento es uno de los profetas menores. Está delante de los profetas mayores, obviamente. Miqueas, capítulo 6, por favor. Si se les hace más fácil encontrarlo, está adelante de Jonás y está atrás de los capítulos del libro de Nahum, Habacuc, Sofonías. Ya casi es al final del Antiguo Testamento. Miqueas, capítulo 6. ¿Lo tienen, queridos hermanos? Miqueas, capítulo 6. Estoy en mi casa, pero casi que puedo escuchar las paginitas moviéndose. Miqueas 6, versículo 6. Vamos a leer el 6. Dice, ¿con qué me presentaré ante Jehová y adoraré al Dios Altísimo? ¿Me presentaré ante Él con holocaustos, con becerros de un año? ¿Se agradará a Jehová de millares de carneros o de 10,000 arroyos de aceite? ¿Daré mi primogénito por mi rebelión, el fruto de mis entrañas por el pecado de mi alma? Oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno. ¿Y qué pide Jehová de ti? Solamente hacer justicia y amar misericordia y humillarte ante tu Dios. ¿Qué les parece, queridos hermanos? Eso es lo que pide Jehová de nosotros hoy. Eso es lo que pide el Señor de usted y de mí hoy. Dice Miqueas, ¿con qué me voy a presentar delante de Dios para adorarlo? ¿Con qué voy a ir delante de su presencia? ¿Me presentaré acaso con holocaustos, con becerros de un año? ¿Ven lo que les digo? ¿Será que eso puede impresionar a Dios? ¿Será que va a impresionar a Dios la calidad de mi sacrificio, la calidad de lo que yo le puedo dar a Él? Él es el dueño del oro y la plata, de la tierra y de su plenitud. ¿Qué le puede dar usted a Dios que lo impresione? ¿Qué le puedo dar yo a Dios que lo sorprenda? Que lo deje impresionado del gran sacrificio que yo he llegado a dar. Nada. ¿Se agradará Jehová de millares de carneros? Por muchos sacrificios que puedo llevar, por muchos corderitos y carneros, y no son de Él, pues. Si toda la creación es de Él, ¿qué le puedo dar yo a Él? ¿Me explico? 10,000 arroyos de aceite, dice. Lo puedo tener toda la unción del Espíritu Santo que usted pueda desear, querer, tener, anhelar. Puede tener 10,000 arroyos de aceite del Espíritu Santo y dones y maravillosos milagros pueden pasar en su vida porque Dios está ahí y Él ha mandado su Espíritu Santo, ¿verdad? Y el aceite puede representar toda esta llenura. O sea, vamos a impresionar a Dios con eso. ¿Será que Dios se va a impresionar por decir, wow, cuánta presencia, cuánto de mi presencia hay en mi hijo?
¿Cuánto de conocimiento de mi palabra hay en mi hijo, en mi hija? ¿Será que con eso se va a agradar Dios? Con tantos sacrificios, miles de carneros, en perfecto estado, ¿verdad? Buenas obras, unción del Espíritu. ¿Será que con eso se va a agradar Dios? Hombre, Él te ha declarado lo que es bueno. ¿Y qué pide Jehová de ti? Solamente hacer justicia. ¿Qué significa hacer justicia? Hacer lo recto, hacer lo justo, hacer lo que se debe hacer. Eso significa hacer justicia. ¿Está claro? Hacer justicia significa dar el peso correcto, no engañar, no hablar mentira, hablar verdad. Eso significa hacer justicia. Y amar misericordia. Es el mismo principio, queridos hermanos. ¿Saben qué palabra es la palabra misericordia aquí? Es una palabra que ya les he enseñado en el pasado. Es la palabra, aquí arriba se la voy a poner, es la palabra Gesed. ¿Se recuerdan de esa palabra? Misericordia, Gesed. ¿Qué significa? Significa compasión, tener bondad, inclinarse hacia el que no puede, ¿verdad? Eso significa Gesed. Dice, amen la Gesed, amen la misericordia, amen el tener bondad y compasión por otros, compasión por el que no puede valerse por sí mismo, compasión por el que no puede salir adelante en esto, en lo otro, en sus luchas, en sus fallas, compasión por los pecadores, compasión por la gente que no conoce del Señor. Amen la misericordia, amen el tener misericordia de otros, amen el servir a otros a través de la gracia y la misericordia. Amen el ayudar a otros a través de la gracia y la misericordia. ¿Está claro eso? Y luego dice, y humillarte ante tu Dios. Obviamente, ¿verdad? Rendirnos por completo al Señor, rendir nuestro orgullo, nuestra soberbia, nuestra vanidad, nuestra vanagloria, rendirlo todo al Señor. Estas son las tres cosas que pide el Señor. Estas son las tres cosas que pide el Señor. Número 1, hacer justicia. ¿Sí? Número 2, amar misericordia. Y número 3, humillarse delante de Jehová. Delante de Jehová. Ya casi vamos a terminar, queridos hermanos. ¿A dónde quiero llegar con todo esto, hermanos? Y es el principio siguiente. El arca del pacto está en el ámbito de la cabeza. Ya hablamos que es reconocer la soberanía de Cristo, que Cristo es la cabeza, que no hay nada más arriba de Él, más que el Padre en este caso. Que no hay nadie ni nada que esté por encima de Él, ¿verdad? Pero escuchen esto. Si usted quiere que el asiento de misericordia, que el propiciatorio, que Cristo en usted, la misericordia de Cristo en usted, sea formada, crezca, crezca espiritualmente hablando, naturalmente hablando. Usted debe aprender a hacer misericordia, a amar la misericordia para con otros. Usted debe aprender a perdonar. Usted debe aprender a no guardar rencor. Usted debe aprender a soltar las ofensas, las fallas, los daños que alguien más le pudo haber hecho. Usted debe aprender a pasar por alto muchas veces los errores que otras personas van a cometer con usted. Yo sé que esto no es una buena noticia para ustedes, ni para muchos de ustedes. Sé que esto no es algo que usted quiera escuchar, pero no tengo otra opción más que decirle lo que la Biblia dice. Mi Biblia dice que de la misma forma en que Cristo nos perdonó, así debemos perdonar nosotros a los que nos ofenden. Mi Biblia dice que debemos orar y decirle, Padre, perdónanos como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Mi Biblia dice que Dios ama al que, Dios pide, mejor dicho, al que tengamos amor y misericordia por otros. Que lo que Dios busca en el corazón humano, como les dije, no son miles de carneros, no son miles de arroyos, de aceite, de dones, de todas estas cosas que podemos tener.
Eso no impresiona a Dios. Lo que Dios busca, queridos hermanos, es gente que ame la misericordia. Es gente que sean ministros de la misericordia, ministros de la gracia, buenos administradores de la gracia de Dios. Gente que ha recibido la gracia y que está dispuesto a darla a alguien más. Ya les dije, Dios no necesita nuestra gracia, Dios no necesita nuestra misericordia, Dios no necesita nada de eso, Él nos la dio. Lo que Él espera, queridos hermanos, es que nosotros tengamos la gracia y la misericordia para con alguien más. Entonces, ¿saben qué va a pasar? En la medida en la que yo empiezo a crecer en perdonar, a crecer en tener misericordia de otros, a crecer en amor, en servicio para con otros. Lo que va a suceder, queridos hermanos, es que yo voy a empezar a formar el asiento de misericordia, o que Cristo, mejor dicho, va a empezar a formar el asiento de misericordia en mí. Él va a empezar a formar, a crear un poco más de esa naturaleza, carácter de amor, de perdón de Cristo. Voy a empezar a entender un poco más cuánto me amó, cómo me amó, y yo poder empezar a perdonar a otras personas que lo necesiten. ¿Está claro eso? Así empieza a formar Dios el asiento de misericordia en nosotros. Cuando por su gracia yo entiendo, queridos hermanos, que no soy nada, que no tengo nada, que es por su gracia, por su misericordia. Que todo lo que he podido alcanzar ha sido solamente por Él. Entonces entiendo y se me hace fácil perdonar a los que me ofenden, perdonar a los que me fallan, perdonar al hermano que me hirió, que me dañó, que dijo comentarios que no tenía que decir acerca de mí, que me falló en algo, que me robó, etcétera, etcétera. Entonces, queridos hermanos, ¿qué es el asiento de misericordia? ¿Qué es este precioso mueble llamado propiciatorio? Es una muestra, es una evidencia, es un lugar donde podemos encontrar el ejemplo perfecto de misericordia y de gracia de parte de Dios para con nosotros. Esta, queridos hermanos, es la pequeña introducción que el Señor puso en mi corazón, compartirles acerca de lo que es el propiciatorio. Si se dan cuenta, no abordamos los detalles aún de la descripción del propiciatorio, sino que nos fuimos más a la parte práctica o a la parte de entender qué es este lugar. Este lugar, queridos hermanos, este asiento de misericordia o propiciatorio es el lugar donde Dios cubría los pecados del pueblo. Mostraba Él mismo su misericordia para el pueblo a través de la sangre que se rociaba encima del propiciatorio. ¿Está claro eso, hermanos? Voy a dejarlo hasta ahí, queridos hermanos, para no quitarles más tiempo esta noche. Y vamos a dejarlo en pausa. La otra semana, si el Señor lo permite, creo que no vamos a tener estudio, sino que vamos a tener estudio de mujeres, si no estoy mal. Pero dentro de 15 días que continuamos con este tema, si el Señor lo permite, quiero explicarles cómo es que se rociaba la sangre sobre este propiciatorio y qué significado tienen los querubines, estos dos querubines que estaban al lado con sus alas extendidas en el propiciatorio, si el Señor lo permite. Pero ahora basta con que hemos aprendido que el asiento de misericordia es la gracia y la misericordia que Cristo nos ha sido manifestada o revelada en la persona de Cristo a nuestra vida. Y cómo Dios desea que nosotros seamos mayordomos y buenos administradores, diáconos de esa gracia y de esa misericordia que Él nos ha dado a través de Cristo, ¿verdad? Vamos a orar, si les parece, para terminar. Padre nuestro que estás en los cielos, te damos gracias por tu misericordia. Gracias por amarnos. Gracias por extendernos esa gracia que no merecemos, Señor, que no podemos pagar, que no somos dignos. Gracias, Señor, gracias, gracias. Padre, perdónanos por tantas veces, Señor, que hemos llenado nuestra copa, Señor, de misericordia de la que nos has dado,
pero no hemos querido dársela a nadie más, Señor. Y cuando otros se han equivocado, cuando otros nos han fallado, lo que hacemos es sentarnos en el trono del juicio, a juzgarlos, a condenarlos, Señor, muchas veces a desearles el mal, por todo porque no nos sentimos satisfechos, no nos sentimos bien. Padre, perdónanos. Perdónanos, Señor, porque no hemos dejado, Señor, que este asiento de misericordia se forme en nosotros. Está incompleta nuestra estatura, Señor. Está incompleto nuestro crecimiento, Señor, porque no hemos sido buenos administradores, no hemos sido buenos servidores de la gracia, Señor. No hemos sido buenos maestros, Señor, para otros en gracia y misericordia. Al contrario, Señor, probablemente mucha gente nos tenga por resentidos, por enojados, por personas a las que les cuesta perdonar. Y te pedimos que nos perdones por eso, Señor. Y ayúdanos a perdonar. Señor, en nuestras fuerzas no podemos. En nuestra propia capacidad no podemos tener misericordia de otros, Señor. Solamente Cristo en nosotros lo puede producir. Por eso te suplicamos hoy, Señor Dios Padre, que produzcas el querer y el hacer en nosotros. Enséñanos tú, Señor. Enséñanos con tu ejemplo. Enséñanos cada día cómo nos has perdonado, para que nosotros podamos perdonar a los que nos ofenden. En el nombre precioso y maravilloso de Jesús, yo te doy gracias por cada hermano, Señor, en esta noche que se ha podido conectar. Bendícelos a cada uno de ellos, Señor. Bendícenos a todos. Que tu presencia esté con nosotros siempre, Señor. Que nos ayude, que nos enseñe, que nos instruya en cada momento. Te suplico hoy para que la palabra que hemos podido hablar, Señor, quede sembrada en los corazones de mis hermanos, en tierra fértil, Señor, que dé fruto al 100%. En el precioso nombre de Jesús te damos las gracias. Quédate con nosotros. Bendito Señor. Amén y amén. Hermanos, que Dios los bendiga esta noche. Cuídense mucho. Un fuerte abrazo para todos. Nos vemos el domingo en la iglesia, Dios mediante, a las 9 y a las 11. Buenas noches a todos. Chao, chao.